Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos y hoy vengo a hacer un tag. Los tags ya sabéis que son como estos juegos que hacen los youtubers en los que contestan una serie de preguntas estandarizadas. Este en concreto es sobre libros y se llama Por amor a los clásicos, porque lo que trata es de fomentar un poco la lectura de los clásicos y de hablar de literatura clásica. ¿Cuál ha sido la regla que yo he tomado para elegir libros entendidos como clásicos? Pues he intentado que sean siempre libros anteriores a 1950 y libros reconocibles, digamos, como literatura universal, libros como que sean incuestionables de alguna forma. Vamos a empezar con las preguntas. Dice, ¿por qué lees clásicos y con qué frecuencia? Yo no tengo un plan de lectura como otra gente que a lo mejor se hace listas de los libros que quiere leer y tal. Yo lo que siempre intento, y es lo que más me gusta, es que una lectura me lleve a otra. Como que un libro del que se habla en el que me estoy leyendo sea mi siguiente lectura. También me pasa con la música y con el cine. Yo siempre que estoy leyendo una obra y hablan de un cantante o de un estilo musical o hablan de una película, siempre intento descargármela y verla o escucharlo, porque creo que eso como que multiplica tu experiencia cultural y como que te hace conocer caminos nuevos que antes no conocías, que es un poco al fin y al cabo para lo que uno lee. ¿Con qué frecuencia? Pues mira, cuando encarta ha habido veces que he leído muchos libros clásicos de golpe, ha habido épocas en las que no he leído ninguno y todo ha sido literatura contemporánea. Como encarte, sin estrés. Yo lo que siempre digo, uno lee por gusto, así que imposiciones ninguna. ¿Hay algún periodo, lugar o cultura del que hayas leído pocos clásicos pero que te gustaría leer? Pues siempre me han dado muchísima pereza los rusos. Y creo que debería meterle mano en algún momento de mi vida, pero es que... Aparte es que yo tengo el hándicap de que soy súper malo para recordar los nombres. Y ahí que todos se me parecen un poco entre sí. Me pasa lo mismo que con la literatura oriental, que soy muy malo para distinguir después los personajes porque no se me quedan bien los nombres. ¿Qué libro actual crees que será un clásico dentro de 100 años? 2 puntos. Harry Potter. Siguiente pregunta. Último clásico que has leído. Antonio y Cleopatra, que cuenta la historia de Marco Antonio de Cleopatra, de Shakespeare. Y fue un libro que me apasionó, porque de verdad es que me encanta todo lo que hace Shakespeare. Todo lo que he leído de él me ha gustado y es un autor que me fascina. Y me maravilla que 5 siglos después de su muerte nos sigan emocionando sus versos y sus metáforas y la forma en la que habla. Y me encantó. Aparte es que estoy obsesionado con Cleopatra y con el mundo egipcio. Entonces, bueno, pues eso también ayuda. Primer clásico que leíste. Yo es que de chico... Yo ahora es todo diversión y jiji, jaja, pero yo de chico tenía que ser un niño muy intenso porque yo me leí Orgullo y Prejuicio a los 13 años. Yo no sé qué entendería de ese libro en esa época, pero me fascinó, me enamoré de Jane Austen y hasta ahora. De todas formas, en esa época leía muchísimos clásicos. Yo también leí Mujercita siendo muy joven. También leí Robinson Crusoe, también leí Tom Sawyer. Es decir, que en esa época es que leía libros potentes y no como ahora, que nada más que leo cositas ligeras. Portada favorita. Pues he elegido aquí la portada de un libro que tiene unos recuerdos muy tiernos y muy emocionantes para mí. Y es que a mí de pequeño me tuvieron que operar de la vista porque, bueno, en fin, por problemas. Primero de un ojo y después del otro. Entonces, pues durante esas semanas y meses convaleciente que yo me pasaba en cama, pues no podía leer, ni ver la tele, ni nada de eso. Y era mi madre la que se ponía en la orilla de mi cama y me leía cuentos y me leía novelas y me leía historias. Y bueno, pues esos recuerdos para mí son súper emocionantes. Porque, en fin, el sacrificio de mi madre la pobre allí leyéndome para que yo me entretuviese, porque es que no podía hacer otra cosa, no podía jugar a videojuegos, no podía ver dibujitos, no podía hacer nada, solo podía escuchar lo que mi madre me leía. Entonces, para mí, pues esos recuerdos son súper emocionantes. Y me acuerdo especialmente de un libro, también de otro, de Las minas del rey Salomón, que me encantaron. Bueno, lo que me leyó mi madre me encantó. Pero tengo un especial recuerdo de uno que se llama Corazón, de Edmundo de Amici, que es un clásico de la literatura italiana. Allí tengo entendido que se lee muchísimo.
y bueno, pues una historia así muy dickensiana de niños pobres y tal. Pero yo recuerdo la emoción con la que mi madre me la leía y con la que yo lo recibía, y la verdad es que son unos recuerdos preciosos que yo atesoro y que es uno de mis recuerdos como lector, entre comillas, que más bonito me parece. ¿Qué autor clásico te gustaría que hubiese escrito más libros? Pues bueno, este hombre en realidad escribió un poco más, pero en español solo está traducido El funcionario desnudo. Estoy hablando de Quentin Crisp y a mí fue un libro que me fascinó cuando me lo leí. La pena es que, aunque este hombre ya os digo que tiene más cosas escritas, solo hay esto publicado en español. Entonces, me encantaría que alguna editorial se animase y que publicase alguno de los otros escritos de este hombre, porque la verdad es que son fascinantes. Es una persona muy adelantada a su tiempo, es un homosexual inglés que se mudó a Inglaterra y era pues como una especie de celebridad también. Tenía un estilo de vida muy parecido al de Truman Capote, y bueno, también con muchos excesos, con muchos vicios y tal, pero escribe de una forma súper divertida, súper irónica, y a mí este libro me encantó y me gustaría leer más cosas de él, pero al final siempre, todo lo que me compro para leer en inglés, al final siempre me da pereza y acabo leyendo solo en español, así que me encantaría que fuese traducido ASAP, que por cierto, este hombre es del que habla esa canción horrible de Sting, la de An Englishman in New York. I don't like coffee, I'll drink tea, my dear. Pues de este hombre habla. De hecho, él sale en el videoclip. Ya os digo, era una personalidad de la época. Os recomiendo que investiguéis un poco su figura, porque también sus entrevistas y tal son súper interesantes. Clásico que menos te gusta: Lolita, de Nabokov, que me parece basura, tanto literaria como moralmente. Basura. Basura. Clásico traducido favorito. Aquí voy a hacer un poco de trampa y voy a barrer un poco para casa, porque voy a elegir La última película, de Larry McMurtry. Es un libro maravilloso que cuenta una historia interesantísima de la América profunda de los años 50, un grupo de chavales. También está la película, que también es una preciosidad, por cierto. Y bueno, pues esta obra, que se publicó recientemente en España y que tenéis aquí la portada, la tradujo una de mis mejores amigas y una gran traductora que se llama Regina López Muñoz, y que tiene ya un arsenal de grandes obras en su haber. Clásico moderno favorito. No entiendo muy bien el sentido de esta pregunta, porque no sé lo de clásico moderno, me da igual. Yo he elegido Matar a un ruiseñor, porque es una de mis obras favoritas, porque me encanta tanto el libro como película, y porque, bueno, ya os digo, ese coming of age de la chiquilla de Scout y toda esta historia. A mí me encanta la literatura en la que se cuentan historias de niños y de adolescentes, y creo que aquí se hace muy bien, y creo que se denuncian muchas cosas de una forma pues muy sutil, y creo que literariamente es una maravilla. Y aparte, ya es que tengo una obsesión muy grande con Capote, y todo lo que está relacionado de alguna forma con Capote, ya sea directa o indirectamente, como esto, porque Harper Lee y Capote eran íntimos amigos y después frenemies totales, pues a mí todo lo que tenga que ver con Capote me interesa. Lugares clásicos que te gustaría visitar. Fíjate, yo soy un enamorado de Jane Austen, y ya hace como 3 o 4 años hice con Ornella un recorridito por Inglaterra, donde estuvimos en varios de los sitios que ella frecuentaba, sobre todo en Bath, que estuve también en su casa museo y que fue una pasada. Bueno, pues eso lo tengo ya como visto, hecho. También tenía muchísimo interés en empaparme un poco del tema de la Ruta 66 por la generación Beat, que a mí me gusta mucho la literatura Beat, y también lo hice. También estuve en aquella zona hace 3 añillos o así, y también hicimos un trocito de la Ruta 66, que por cierto, spoiler alert, es solo un trozo de carretera. Carretera, autovía. Así que, viendo que estos lugares míticos de la literatura de Jane Austen y de la generación Beat, que son dos cosas muy contrapuestas, pero que a mí me fascinan cada una por cosas distintas, pues me gustaría conocer más los Estados Unidos sureños, este mundo de Alabama, de Luisiana, porque he leído mucha literatura que se sitúa ahí, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, y me gustaría muchísimo pues conocer ese entorno que creo que nos debe resultar a nosotros como muy ajeno, pero que también en cierto sentido nos debe resultar cercano. Primer clásico que le recomendarías a un niño: Robinson Crusoe, sin duda. No hace falta que sea una edición adaptada ni nada. Robinson Crusoe es un
librazo y hizo que a mí se me metiese el concepto isla desierta en la cabeza desde muy pequeño y que me obsesionase desde entonces, pero literalmente, yo estoy obsesionado con las islas desiertas y quien me conoce lo sabe. Clásico que tiene un título erróneo y ¿cómo lo titularías? El Gran Gatsby. Le pondría El Gran Mierdis. Creo que no tengo que explicar nada más. Clásico que recomendarías a todo el mundo. No tengo ninguna duda. Mi libro favorito es Orgullo y Prejuicio, pero entiendo que haya gente a la que no le guste. El clásico que yo recomendaría a todo el mundo, porque creo que es imposible que no te guste, es Memorias de África. Yo tenía una casa en África, al pie de las colinas de Ondong. Es una aventura impresionante, es la historia de una mujer sobresaliente, es la historia de un amor inolvidable y creo que tiene todos los ingredientes para, de verdad, que sea imposible no amar este libro. Además, creo que la versión cinematográfica es otra maravilla y yo he disfrutado mucho las veces que lo he leído. Y de verdad, es que creo que es imposible que no te guste porque es que tiene todos los ingredientes, es que es perfecto, es una historia redonda. Yo lo recomiendo a todo el mundo porque creo de verdad que es imposible que no te guste. Y nada más, yo no nomino a nadie porque a mí nadie me ha nominado y yo no quiero endilgarle marrones a nadie. Así que nada, espero que os haya gustado este tag. Y si queréis ver más vídeos de mis cositas, pues simplemente tenéis que decírmelo y suscribiros a mi canal. Muchas gracias y hasta pronto.